Buenas tardes. ¿Cómo están? Amén, amén. Qué gusto estar acá compartiéndoles la palabra. Si me acompaña por favor con su Biblia al Evangelio de Marcos, vamos a iniciar el capítulo 7. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Amén. La pantalla ya le ganó. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viniendo a algunos de los discípulos de Jesús, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición como habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, sí, hay momentos en la vida donde vemos mucho, donde observamos mucho, pero no vemos lo esencial, algo como lo que les pasaba a los fariseos. Podemos mirar detalles pequeños, pero pasar por alto lo más grande que Dios está haciendo. Eso le pasó justamente a estas personas, se fijaban en las cosas pequeñas y dejaban de ver las cosas más grandes, lo grandioso que estaba haciendo el Señor en ese tiempo. Y nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que estar pendientes, digamos, de que este tipo de cosas no nos sucedan a nosotros. Aquí en Marcos 7 encontramos a un grupo de hombres que viajó kilómetros para ver a Jesús. Ellos llegaron a donde estaba Jesús, pero cuando lo tuvieron enfrente, ellos no vieron al Salvador. Ellos no vieron lo que estaba haciendo nuestro Señor. Vieron manos sin lavar, vieron tradiciones, vieron lo externo. Mientras que Jesús estaba realmente transformando vidas, estaba sanando enfermos, estaba restaurando corazones, estaba revelando al Padre, al pueblo, a la gente, a los hombres, a las mujeres. Pero ellos estaban ocupados criticando las cosas rituales, las cosas ceremoniales. Y este choque nos revela a todos nosotros una verdad muy importante. Que es cuando nuestro enfoque está en lo externo. Cuando nuestro enfoque está en lo externo, en las cosas que se pueden ver y no en el corazón, inevitablemente nos dirigimos en un camino diferente al de nuestro Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando con estos fariseos? Era un camino completamente opuesto y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sucede cuando nos enfocamos más en lo que se ve que en lo que Dios quiere transformar? Es una buena pregunta. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en revisar estas tres realidades, que lo externo puede hacer perder lo que Dios está haciendo internamente en cada uno de nosotros, como pasaba con los fariseos. Podemos estar cerca físicamente, podemos observar físicamente, pero estar muy lejos espiritualmente. Lo externo también puede convertirse en una máscara que oculta un corazón sin cambio. Jesús a esto le llamó hipocresía, el estar cumpliendo, pero sin embargo tener un corazón que no estaba redimido, un corazón que estaba lejos del Señor.
Entonces, lo externo también puede llevarnos a anular lo que Dios verdaderamente mandó. ¿Cuáles son los mandatos principales de nuestro Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, honrar a los padres, por ejemplo, entre otros. Entonces, hoy el Señor, hermanos, quiere que alineemos nuestro enfoque, no hacia lo que parece espiritual, no hacia lo que otros ven, sino hacia lo que realmente importa. Un corazón sincero, un corazón obediente, un corazón transformado delante de Dios. Y esto se va a mostrar hacia lo externo, se va a ver. Sin embargo, no con el énfasis de los fariseos, sino con el énfasis que Dios quiere en nosotros, que sea interno, que sea como agradecimiento al Señor, que sea consecuencia de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Entonces, vamos a ahondar en estos detalles. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos listos? Nos subimos al barco. Amén. Entonces, en Marcos 7:1 dice que se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Entonces narra cómo los discípulos de nuestro Señor Jesús estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces ellos los condenaban. Entonces los fariseos y los escribas habían edificado, por eso fue la condena de los fariseos, porque los fariseos y los escribas habían edificado un sistema de tradiciones que ellos impusieron rígidamente. Para los tiempos en que estuvo nuestro Señor Jesús en la tierra, esas tradiciones en algunos casos tenían más poder que la ley del Señor. Este pasaje precisamente nos muestra una de las razones principales por las cuales nuestro Señor Jesús y los judíos de esa época divergían. No estaban alineados, no tenían la misma línea. ¿Por qué? Porque mientras nuestro Señor Jehová les dio a los judíos la ley original, es decir, la ley que tenían escrita, que comprendía principalmente los 10 mandamientos, como veíamos: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, entre otros. Estos primeros 5 libros, la ley de Dios, el Pentateuco o la Torá para aquella época, ofrecía también principios morales para que los judíos pudieran caminar libremente, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, los judíos, algún grupo de judíos, se les ocurrió la valiosísima idea de empezar a agregar más cosas a esta ley. Entonces, a esto lo podemos conocer como las tradiciones. Todas esas tradiciones que mencionan los evangelios, que los judíos cumplían, no estaban de acuerdo a la ley del Señor. Son leyes, eran reglas, ceremonias que ellos mismos se habían impuesto. Entonces, esto surgió de los escribas y fariseos alrededor del siglo V y IV antes de Cristo. Estos expertos querían concretar los grandes principios morales en miles de reglas y normas detalladas para gobernar cada acción de la vida. Es decir, lo hicieron más complicado. Entonces, esta ley, que se le conoce también como ley oral, era la que ponía todas estas reglas. Esta porción de la Biblia que estamos estudiando hoy resalta estos aspectos fundamentales, que la ley oral estaba enfocada en pureza ceremonial y no estaba enfocada en la espiritualidad real que demanda la ley del Señor. Ellos estaban condenando que los discípulos de nuestro Señor Jesús no se habían lavado las manos, pero no lo estaban enfocando en una forma de higiene, de que se están comiendo con las manos sucias, se van a llenar de bichos la panza. No, en realidad ellos estaban pidiendo que se hiciera el lavado de manos ceremonial. Entonces vemos aquí muestran 2 partes de estos rituales. Unos eran el lavado de manos ceremonial y el otro era la pureza de las vasijas y de los objetos. Entonces, este ritual de lavado de manos era muy rígido. Yo traté de resumirlo porque eran como que muchos pasos. Yo me imaginaba a los doctores cuando van a operar. ¿Ha visto en las películas cómo se están refregando las manos y se quedan así, con las manos levantadas, y después alguien va y les pone los guantes? Entonces, el proceso tenían que empezar, las manos tenían que estar libres de tierra, tenían que estar libres de otras sustancias que trajeran de los trabajos que ellos hacían.
Después tenían que usar agua en cántaros especiales, de piedra pura, y que no se contaminara. Luego tenían que vertir el agua de los dedos hacia la muñeca. Es como si tuvieras aquí la muñeca y echas el agua. Y que corriera a lo largo de tu mano. Después tenías que frotar con el otro puño tu mano para refregarla. Y luego volver a verter el agua para quitar. Tenían que cumplir con esa norma ceremonial antes de los alimentos. El dejar de hacer este proceso, como les decía, no era una falta de higiene, no era, te vas a enfermar de la panza. En realidad ellos lo veían como un estado, no hacerlo era estar en un estado de impureza delante de Dios. El que no cumplía con esa ceremonia, el que no cumplía con ese ritual, se consideraba impuro. Se pensaba que estaban expuestos a que los demonios los atacaran. También quedaban expuestos a con el tiempo caer en pobreza y caer en destrucción. Para un rabino de esos tiempos, el omitir el lavado podía llevar a la excomunión de este hombre. Y hay un ejemplo, hay una historia que narra que un rabino que fue encarcelado por los romanos, le llevaban sus alimentos, entre ellos agua, comida. Entonces narra cómo él prefería lavarse las manos en su ritual que tomársela. Entonces estaba a punto de morir de sed. De ese tamaño era el arraigo que los judíos tenían con estas ceremonias. Preferían, antes que nada, cumplir con el ritual, cumplir con la ceremonia, antes de ver por ellos mismos. Preferían cumplirlo antes de ver por los demás. Y esto es lo que ataca a nuestro Señor Jesús también en estos versículos. Y por el otro lado está el tema de las vasijas. Eso es otra cosa súper rara, porque dice que las vasijas, si eran de arcilla, si se hacía inmunda, tenía que romperse. Entonces yo dije, imagínate la vajilla de las abuelas. Tienen su vajilla de porcelana en las vitrinas, la sacan solamente para fin de año y el 24, y chin, se hizo impura. A romperla. Da risa, ¿no? Si la mesa se le rompían las patas, se hacía inmunda, pero si se quedaba una rota, no, pero si se rompían todas, sí, porque ya no era una mesa, era como un tablero. Las llaves de madera con dientes de metal podían contaminarse, pero si la llave tenía dientes de madera, no, o sea, eran cosas extrañas. Entonces, así como nos muestra esta porción de las Escrituras, este pasaje, nos los pone como evidencia. Así también como estas cosas, habían otras que tenían los judíos. Ceremonias, rituales, que no estaban mandados por la ley de Dios, sino cosas que ellos se habían inventado, cosas externas. Para los escribas y los fariseos, estas reglas rituales y ceremoniales eran la esencia de su religión. Cumplirlas era agradar a Dios, cumplirlas era estar bien con Dios, quebrantarlas era un pecado. Por eso estaban criticando a los discípulos de nuestro Señor. Entonces, si reflexionamos un poco en este versículo 1, ¿qué es lo que nos dice? Que ellos habían venido de Jerusalén, o sea, se movieron, tuvieron que viajar para encontrarse con nuestro Señor Jesús, invirtieron tiempo, llegaron, se encontraron con Él, pero ellos llevaban una actitud negativa, buscando en alguna manera cuestionar a nuestro Señor y a sus discípulos por lo que Él estaba haciendo. Querían ver qué podían utilizar en su contra para acusarlo. Entonces se encontraron con esta omisión en la que nuestro Señor Jesús, en estos temas ceremoniales, nuestro Señor Jesús no se fijaba, no los tomaba en cuenta porque su origen no era la ley del Señor. Entonces encontraron la omisión, el ritual del lavamiento de manos, y empezaron a criticarlo y lo cuestionaron. Se fijaron en este pequeño detalle. Ellos no pudieron ver lo más grande que nuestro Señor estaba haciendo. Ellos no pudieron ver el mayor movimiento de redención que jamás haya vivido nuestro planeta. Ellos se enfocaron en lo pequeño. Ellos no pudieron ver lo sobrenatural que nuestro Señor Jesús estaba haciendo, cómo estaba transformando los corazones, cómo estaba sanando a hombres y a mujeres, cómo estaba cambiando la mente, los milagros que Él estaba haciendo. Ellos no lo vieron.
Ellos no vieron que nuestro Señor estaba volviendo la mente, los corazones de las personas hacia nuestro Dios. Los ojos de los escribas y fariseos estaban abiertos para ver lo pequeño y estaban ciegos para ver lo grande. Ellos se fijaron en unas manos que no estaban lavadas, que no estaban cumpliendo con la ceremonia. Y eso nuestro Señor Jesús lo sabía. Él sabía que la ley de Dios debía ser su referencia principal, pero también se daba cuenta o se dio cuenta que esta ley del Señor estaba siendo enterrada bajo esta masa de reglas, ceremonias, ritos y tabúes que los fariseos y los escribas pusieron a la ley del Señor. Jesús veía que la vida de una persona que se relaciona con Dios tenía que ser una vida en amor, en el amor del Señor, viviendo para el Señor, cumpliendo los mandatos del Señor. Él decía, tienen que amar al Señor, tienen que amar a sus semejantes, tienen que ayudar a sus semejantes, tienen que cumplir la ley y sus mandamientos. Entonces, por esta razón nuestro Señor fue considerado un mal hombre. ¿Por qué? Porque no le daba importancia a las ceremonias de los judíos. Entonces ellos hablaban lenguajes diferentes, estaban caminando por caminos opuestos. Y estos son ejemplos, hermanos, que tenemos que tomar nosotros para reflexionar. Esta reacción de los fariseos de criticar lo pequeño y dejar de ver lo grande, tenemos que estar pendientes nosotros en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos criticado posiblemente por error? A lo mejor luego nos hemos arrepentido. Criticamos el pecado de mi semejante, el pecado de mi cónyuge, el pecado de mis hijos, el de mis hermanos, el pecado de un amigo, y dejamos de ver la obra maravillosa que el Señor ha hecho en su vida. Muchas veces alguien se acaba de convertir al Señor, tiene todavía arraigados algunas costumbres que no agradan al Señor, entonces nos enfocamos en la crítica. Es que todavía sigue mal. Pero dejamos de ver las cosas que el Señor ha hecho en esta persona. Y muchas veces a lo mejor es más complicado con amigos, ¿no? Pero a veces lo hacemos en casa y se lo decimos, no sé, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, cuando estamos enojados o cuando ellos se acaban de equivocar, donde en realidad tendríamos que ver, el Señor ha trabajado bastante sobre él. Voy a ser paciente. ¿Por qué? Porque también nuestro Señor fue paciente con nosotros. O conmigo lo ha sido. ¿Quién levanta la mano? A ver, el Señor ha sido paciente con todos, yo creo. Porque ninguno de nosotros ha sido perfecto. Pero tenemos esta tendencia, así como la tuvieron los fariseos, de criticar los pequeños detalles. Si nosotros reaccionamos como el Señor quiere que reaccionemos, lo que tenemos que hacer es ser pacientes, amar y edificar, e ir adelante, no enojarnos, no criticar, no condenarlo como lo hicieron los fariseos. El Señor nos amó, hermanos, y fue muy paciente con nosotros. Entonces, amemos a nuestro semejante, siendo pacientes con ellos también. Amén. Tenemos que cuidarnos entonces de no caer también en influencias de ritos externos, así como lo estaban haciendo los fariseos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que tengamos ese potencial también para darle más importancia a las cosas externas? Nosotros como personas, como seres humanos. Yo creo que sí. Pero ¿por qué tendemos a fijarnos más en las cosas externas? Y mire, desde que nacemos, todo lo que nosotros aprendemos viene por la vista. Ahí están los bebés viendo todo lo que hay en su exterior, ¿no? Sonidos, expresiones, gestos. Nuestra percepción inicial de la realidad siempre es externa, no es interna. Eso nos crea un marco de interpretación donde lo visible es lo que se vuelve importante. Desde muy pequeñitos tenemos los estímulos también, nos consuelan desde el exterior, nos asustan, nos alegran, nos llaman la atención, pero todos son estímulos externos. A lo largo de la infancia y de la juventud recibimos señales como: qué bonita estás, estás muy guapo, te portaste mal, te portaste bien, qué buen trabajo hiciste, sigue así. Es decir, la evaluación externa genera identidad,
externa también. Entonces, como resultado, construimos la idea de que el valor depende de la conducta, de la apariencia, de los logros, de la aceptación, del comportamiento visible. Y esto es cierto. Cuando nosotros nos desenvolvemos bien en nuestro trabajo, a lo largo de un año motivamos a que los jefes digan, bueno, ahora va un bono para esta persona, un bono de productividad le llaman, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a hacer las cosas bien, o mejor dicho, si hacemos las cosas bien, sabemos que puede haber algún premio, que puede haber algún incentivo en nuestro trabajo, sacando buenas calificaciones. Y así hemos crecido a lo largo de los años, mostrando lo que podemos hacer hacia la externa, y de esa manera se nos evalúa desde el exterior. Y esto conecta directamente con el problema espiritual que tenían los fariseos. Ellos tenían su identidad en hacer lo externo. Ellos tenían su identidad en cumplir con reglas externas para que fueran vistas por los demás, que fueran aprobadas por los demás. Entonces, considerando esto, vuelvo a preguntarle, ¿cree usted que nosotros también tendamos a buscar las cosas externas antes que las internas? Sí, porque es un arraigo cultural que tenemos. El recibir la palmadita en la espalda, muy bien, buen trabajo, bien hecho. Entonces tendemos a fijarnos en lo externo porque lo externo es medible también, porque lo externo es visible. A la naturaleza humana le gusta tener el control, le gusta sentir que está haciendo las cosas bien. Entonces las cosas externas se pueden medir, se pueden comparar con otros, dan sensación de un logro inmediato. Lo externo también puede darnos identidad inmediata también. A mí, que cuando era estudiante me gustaba mucho el fútbol. Me acuerdo que si venía el periodo de exámenes y salía con buenas calificaciones, un poquito más arriba del 80, entonces sacar 90, 95, en mi cabeza había una voz que decía ¡gol! De festejo, de sí, está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que algo estamos haciendo bien, nos sentimos más valorados. Entonces, esto también puede pasar dentro de la iglesia. Muchos cristianos, muchos de nosotros, podemos estar tentados en mostrar nuestra identidad en nuestro servicio en la iglesia, por ejemplo. Mostrar nuestra identidad en los ministerios, en los cargos, en cómo oramos, en cómo nos comportamos, en el título que tenemos, en la reputación espiritual que tenemos, pero de una manera externa. ¿Servir al Señor está mal? No. ¿Venir a la iglesia está mal? Tampoco. Pero cuando es nuestro enfoque principal el que los demás nos vean qué es lo que estoy haciendo para el Señor y eso nos tiene tranquilos, ahí es donde posiblemente estamos cayendo en que nos satisface más cómo nos ve el hermano, en cómo nos ve en el Señor. La verdadera identidad no debería de estar en nuestro servicio. La verdadera identidad, hermanos, es más profunda, la identidad de un cristiano. Esta identidad más profunda es ser hijo de Dios. Repita conmigo, ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, hermanos, se vive, no se demuestra. Ser hijo de Dios se vive en nuestro corazón. Vivir es diferente que demostrar, porque cuando lo vivimos, lo hacemos desde el interior, como fruto de la relación que tenemos con nuestro Señor. Y ese fruto, evidentemente, se demuestra con obras externas. Sin embargo, para el Hijo de Dios que vive genuinamente su vida cristiana, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que muestra hacia el exterior no es lo más importante. No es lo más importante que te ven haciéndolo. No te da seguridad que te ven haciendo las cosas. Solo lo haces. ¿Por qué? Porque estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay el paréntesis de que sí tenemos que cuidar lo que hacemos, como dijo el apóstol Pablo, cuando nos podemos llevar de ronza a un hermano que está inmaduro en la fe. Ahí sí tenemos que cuidar lo que hacemos. Pero el mostrar lo que hacemos para tener seguridad
por lo que estamos haciendo para el Señor, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que vivir como el Señor nos manda, hacer lo que el Señor nos pide. Y eso va a ser evidenciado, pero no va a ser lo más importante. Cuando la identidad se apoya en las cosas externas, por todo lo contrario, estas se vuelven excesivamente importantes. Se vuelven tan importantes que si lo permitimos, hacemos a un lado lo que está en nuestro corazón, que es lo que los fariseos hicieron, o lo que los fariseos acostumbraban. Estos versículos que estamos estudiando nos demuestran que los temas superficiales en los que se fijaban los judíos eran la raíz principal de esta separación con nuestro Señor, de esa divergencia con nuestro Señor. Si no nos cuidamos espiritualmente, nosotros, hermanos, también podemos caer en ese error, darle más importancia a lo externo, dejando atrás lo que nuestro Señor Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Y nuestro Señor Jesús, créame, quiere hacer algo en su vida. Él tiene planes para usted, tiene propósitos para usted. Nuestro Señor Jesús quiere de nosotros, como punto inicial, un corazón obediente, un corazón sincero, un corazón transformado, un corazón contrito y humillado. Nuestro Señor mira el corazón, Él no mira lo externo. Lo vemos en 1 Samuel 16:7, que es cuando manda a ungir a David. Y Samuel estaba fijándose en las cosas externas. El Señor le dice, yo miro el corazón. Nuestro Señor quiere de nosotros un corazón contrito y humillado para Él, que le obedezca. Nuestro Señor no busca rituales vacíos. Él busca justicia, misericordia y humildad. Está en Miqueas 6, del 6 al 8. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificios. No lo que muestras a la externa quiero misericordia tuya. Y todas estas cosas tienen que ver con el corazón, con nuestro interior. Estos pasajes refuerzan que Dios desea un corazón obediente, Dios desea un corazón transformado. Nuestro Señor desea un corazón que tenga verdadero amor y no una apariencia. Y repito, si nos descuidamos y dejamos estas cosas a un lado, entonces podemos caer en estar buscando más lo externo. Podemos estar orando, por ejemplo, repetitivamente y mecánicamente todos los días, pero sin querer hablar realmente con Dios, sino solamente cumpliendo. Sí, es que yo tengo que orar, me levanto, medio estoy dormido, luego me despierto, digo 2, 3 cosas, pero por costumbre, cumpliendo. Entonces así cuando llegue el día de la clase, cuando esté con los hermanos, sí, yo todos los días oré, hermano. O leer la Biblia también puede aplicar de la misma manera. Leer la Biblia solo para cumplir con un plan de lectura, para cumplir con el versículo diario de creciendo firmes y cultivando raíces en la familia de Dios. Pero sin estar interesados o abiertos en lo que el Señor tiene que hablarnos. Si nosotros oramos, hermanos, es porque buscamos que externar o derramar ante el Señor nuestro corazón. Si nosotros leemos la Biblia es porque también queremos recibir lo que el Señor tiene que decirnos. Tenemos que estar interesados. Pero si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos solo por cumplir, nos estamos interesando en las cosas externas, solamente cumplir, como los fariseos. A veces pensamos que si servimos en la iglesia somos más espirituales. Y esto debe de ser así. El problema viene si cuando estamos sirviendo en cualquier ministerio, maestras, edecanes, alabanza, ujieres, podemos estar aquí sirviendo, podemos sentirnos espirituales, pero si en nuestro corazón estamos guardando orgullo, lo hacemos con orgullo, lo hacemos con arrogancia, lo hacemos sin amor, lo hacemos con pecados ocultos, estamos cayendo en simplemente mostrar lo externo, en darle importancia a lo externo. Y tenemos que enfocarnos en lo más importante. Muchas veces
O sea, a lo mejor venimos a la iglesia, estamos aquí, recibimos la palabra, nos vamos contentos, nos sentimos en paz con el Señor cuando nos vamos, pero en la semana somos unas fichas. Maltratamos a nuestra esposa, le hablamos mal, le hablamos fuerte, a nuestros hijos. En nuestros trabajos somos unas fichas. Pero venimos a la iglesia otra vez y ya me voy renovado otra vez. Renovado para volver a hacer lo mismo. Eso es ver lo externo. Y como le decía, ¿qué es lo que nuestro Señor quiere? Corazones redimidos, corazones contritos y humillados. Por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes de en qué cosas nos estamos enfocando en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Escudriñe su corazón, hermano, y pregúntese a sí mismo, ¿qué es lo más importante en este momento de mi vida? Nosotros tenemos que enfocarnos en estas cosas, en nuestra relación íntima con el Señor. Esa relación íntima con el Señor donde nadie nos ve, donde nadie me ve sonreír y recibir a los hermanos cuando vienen, donde nadie me escucha cantar, donde nadie me escucha que estoy dando la clase, donde nadie me ve tocando un instrumento, ni haciendo audio, ni transmitiendo, ni recibiendo a los hermanos, donde nadie me ve diezmando, donde nadie me ve predicando en las calles. Ahí en el interior, en lo oculto, en su privacidad con Dios, es lo que el Señor le interesa, es en lo que nos tenemos que enfocar, porque es ahí, hermanos, donde nuestro Señor nos va a transformar. Es ahí donde nuestro Señor nos va a guiar para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando estamos solos con el Señor, es ahí donde Él nos motiva a vivir genuinamente nuestro cristianismo con las motivaciones correctas. No con otras motivaciones, no con motivaciones para recibir aceptación, sino la motivación correcta, que es que el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. El Señor tiene cosas que decirnos todos los días para moldear nuestro carácter, para que cambiemos, para que nos alejemos cada día más del pecado. Hermanos, porque pecados, levante la mano, ¿quién ha ganado luchas contra el pecado? Yo. Pero levante la mano, como cuando superamos la lucha, ahí se vino la otra. Yo también. Entonces, es una lucha constante contra nuestra carne, todo el tiempo. Entonces es ahí en la intimidad donde empezamos a vivir, donde vivimos nuestro cristianismo y nos enfocamos en las cosas correctas. Es en la intimidad donde buscamos la palabra de Dios y es nuestra principal fuente de comunicación con nuestro Señor, aparte de la predicación. Los judíos, hermanos, tomaron esta mala decisión. Dejaron a un lado la palabra de Dios. Con esto que ellos hicieron, de crear sus propias reglas, de crear sus propias tradiciones, de crear sus propias costumbres, dejaron a un lado la palabra. Se enfocaron en todas estas cosas vacías y vanas. ¿Y cuál fue el resultado principal? Caminaron en un camino distinto al de nuestro Señor Jesús. Como yo le comentaba, tuvieron enfrente de ellos al Redentor, tuvieron enfrente de ellos milagros, tuvieron enfrente de ellos corazones cambiados, gente resucitada. Pero ellos no se enfocaban en eso, ellos no les importaba eso. No les importaba esta obra maravillosa que yo creo que cada uno de nosotros quisiera haber visto. Ellos se enfocaban en los rituales, ellos se enfocaban en las ceremonias. Y es consecuencia de alejarnos de la palabra de Dios. Tenemos que ser conscientes de no alejarnos de la palabra de Dios, porque el que se aleja de la palabra va por un camino diferente. No caigamos en ese error, hermanos. Que la palabra del Señor sea siempre nuestra guía. Y que nuestra relación con Dios cada día más sea genuina. Entonces vivamos nuestra relación con Dios, tengamos intimidad con Él. Amén. Nuestro Señor también les dice a los fariseos que eran unos hipócritas. Nuestro Señor dice, quien se fija en las cosas externas, entonces es un hipócrita. Marcos 7:6 dice, respondiendo Él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Entonces, en respuesta de nuestro Señor ante este cuestionamiento que le estaban haciendo los fariseos y los escribas, les dice: ustedes son unos hipócritas. Como ya habíamos visto antes, esta palabra significa o hace referencia a un actor de teatro. También se refiere a aquel cuya vida entera es una farsa, que no es sincero, no tiene sinceridad en su vida. Entonces cualquier persona para quien la vida cristiana es una cuestión legal, es cumplir con determinadas leyes y normas externas, cumplir ciertos ritos, nuestro Señor lo menciona como que es parte de este grupo de hipócritas, porque es quien hace solamente lo externo. El que cree que una buena persona, el que se cree que es una buena persona porque cumple como las prácticas correctas, pero descuida su corazón y sus pensamientos, nuestro Señor lo mete en este grupo de gente hipócrita, como los fariseos. Los estaba acusando por eso, porque nuestro Señor sabía que ellos, su enfoque principal era las leyes ceremoniales, esta tradición, esta ley oral, que no tenía nada que ver con la palabra de Dios en algunos casos. Entonces el Señor les dice: ustedes se cuidan de cumplir con las leyes, ustedes se cuidan de que la gente los vea ofrendando, se cuidan de que la gente vea que ustedes ayudan a las viudas, pero por dentro están podridos. Son unos hipócritas, porque solamente les gusta mostrar lo exterior. Ellos podían estar llenos de celos, de envidia, de rencor, de amargura. Podían odiar a sus semejantes. De hecho, odiaban a nuestro Señor Jesús. Lo odiaban, querían matarlo, tenían pensamientos asesinos en sus mentes. Pero no le daban importancia. ¿Por qué? Porque ellos respetaban las leyes precisas de la limpieza y la pureza. Ellos respetaban sus rituales y sus ceremonias, su ley oral. Y este legalismo que ellos vivían, hermanos, tiene acciones externas. Cumple con acciones externas, pero no cumple con ¿qué? Como veíamos, con lo interno, los sentimientos interiores. Podemos estar sirviendo al Señor, como les decía, bien, llegar temprano, servir, estar dispuestos, pero estar alojando en nuestro corazón orgullos, odios, amargura, avaricia, envidias contra nuestros propios hermanos. Entonces tenemos que limpiarnos de estas cosas. Si tenemos amargura en nuestro corazón, si tenemos resentimiento, falta de perdón, si tenemos pecados ocultos, pero servimos y eso nos hace sentir bien y estar en paz con Dios, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que ir a nuestro corazón, como les decía. No significa que no sirva, pero significa que tiene que haber un equilibrio. Tenemos que estar en esa constante lucha con nuestra carne. Si hay una amargura, tenemos que tratarla. Si tenemos envidia, tenemos que tratarla. No tenemos que dejar que se siembre en nuestro corazón. Todos estamos llamados por el Señor a servir, y los que estamos aquí, yo creo que somos cristianos genuinos, pero con nuestras luchas. No tenemos que dejar que ellas se nos monten encima, que los pecados se nos monten encima, que se nos arraiguen en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que pelear con ellos. ¿Es difícil? No, porque es una lucha constante. ¿Pero el Señor nos va a ayudar? Sí. ¿Por qué? Porque Él va caminando con nosotros. Amén. Entonces, si descubrimos, hermanos, que hemos caído en estas cosas o estamos en esta situación donde venimos y hacemos lo externo, pero internamente estamos en deuda con el Señor, arrepintámonos. Como los musulmanes. Un musulmán devoto debe rezar cierto número de veces al día. ¿Quién sabe eso? Yo creo que todos. Para hacerlo, carga con estos famosos tapetitos enrollados, ¿no? Entonces, donde él se encuentra en el momento de la oración, tiene que desenrollarlo, arrodillarse, hacer sus rezos, y ya que termina, sigue adelante. Entonces, hay una historia de un hombre que tenía pensamientos asesinos. Él iba persiguiendo a una persona con un cuchillo porque la quería matar. Entonces, se escucha la trompeta de oración, él detiene su persecución, saca su tapetito, hace sus rezos, los hizo rápido porque tenía una persecución pendiente, terminó y siguió con el cuchillo buscando
terminar ese asesinato. Lo hizo deprisa. Entonces, ¿qué podemos ver de este ejemplo? Solo estaba enfocado en lo externo. Su corazón no. Su corazón era un asesino. Y son las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que tomar estos ejemplos, hermanos, para reflexionar cómo está nuestra vida. No hay mayor peligro en la vida cristiana que enfocarnos en las cosas externas y dejar a un lado nuestro corazón, dejar a un lado lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Venir a la iglesia, escuchar la palabra, ofrendar, orar, servir al Señor en todas las maneras está muy bien, pero no tenemos que descuidar nuestro corazón. Como le decía, tiene que haber un equilibrio donde estamos nosotros ahí buscando agradar al Señor y servir al Señor en la iglesia también. Entonces, si hemos caído en esto, hermanos, tenemos que buscar meternos al camino correcto. Si estamos escuchando esta palabra, es porque el Señor en su gracia quiere que tengamos en cuenta estas cosas. El Señor pone esta palabra en la Biblia para que nosotros la tengamos en cuenta y nos cuidemos a nosotros mismos, cuidemos nuestra carne, cuidemos nuestra vida. Porque si está puesto, es porque potencialmente nosotros podemos caer en eso. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, históricamente, el Señor hizo maravillas en sus vidas. El Señor abrió mares, las plagas, hacía milagro tras milagro. Y el pueblo de Israel, históricamente, tendían a hacer lo malo, tendían a buscar lo superficial y se olvidaban del Señor. Por eso es que nuestro Señor en los profetas podemos ver versículos donde se repite y se repite la misma tendencia. Vuelvan sus corazones a mí, arrepiéntanse. Yo quiero un corazón contrito y humillado. Yo quiero un corazón obediente a mí. No hay nada más importante que los sacrificios más que un corazón contrito y humillado. Un corazón que me obedezca. En toda la historia de la Biblia podemos verlo. ¿Por qué? Porque es una debilidad que tenemos en los seres humanos. Tendemos a buscar lo externo, tendemos a agradar a los demás. Pero si estamos aquí escuchándolo es porque al Señor le interesa que nosotros reflexionemos en esta palabra. Porque en su gracia Él nos ama. Y si nos estamos yendo por el camino incorrecto, Él quiere que retomemos nuestro camino. Con su arado, callado, perdón. Él nos está guiando, ¿para qué? Para que retomemos el camino correcto. Entonces, tenemos que pensar en estas cosas. Nuestro Señor nos ama, hermanos. Pero tenemos que obedecer su palabra. Somos afortunados de que estemos en un tiempo donde podemos escuchar la palabra de Dios. Mientras haya tiempo, la palabra tiene que ser oída. Corazones tienen que ser transformados, porque va a haber un momento donde no vamos a tener ese tiempo. Y vamos a rendir cuentas delante de nuestro Señor. Entonces, estas son las cosas que nuestro Señor Jesús estaba exhortando a los fariseos, porque ellos se enfocaban más en lo externo. Y continuó complementando en el versículo 9, donde dice: también les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Como hemos visto, la ley de Dios. La esencia, lo que ellos tenían que tener como regla principal, la ley de Dios, los mandamientos, el Pentateuco. Y ellos, como les comentaba, lo habían hecho a un lado. Se habían olvidado de la ley oral y era más la ley de Dios, y era más importante para ellos la ley oral. Ellos les daban más importancia a sus tradiciones. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo nuestro Señor Jesús? Les puso un ejemplo precisamente que tenía que ver con la ley del Señor. Honra a tus padres y a tu madre para que tengas larga vida. Él le dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, esta palabra corbán es todo una cosa. Porque tú podías utilizar esta palabra para ofrecer a Dios lo que fuera. Es corbán
mi quincena, por ejemplo, podías decir, mi quincena es corbán, es ofrecida al Señor. Entonces venías y la echabas en el sobre tu quincena completa. Entonces toma este ejemplo de que ellos tenían por costumbre decir, es corbán, todo lo que yo tengo es para que yo se lo entregue al Señor. Entonces, papá, mamá, estás en una necesidad, no puedo ayudarte porque todo lo que yo tengo está ofrecido al Señor. Entonces, utilizaban, digamos, esas estrategias como para darle la vuelta a cosas importantes que la ley mandaba. Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver esto? Que ellos le daban importancia, como lo veíamos más, a sus ceremonias, a sus ritos, que incluso ayudar a alguien. A nuestro Señor Jesús lo criticaron porque en sábado sanaba enfermos, porque en sábado le dijo un hombre que tomara su lecho y se levantara, y eso era considerado trabajo. Nuevamente, los fariseos se estaban enfocando en lo ceremonial, no se enfocaban en que el Señor había sanado a un enfermo, en que el Señor estaba haciendo maravillas en la tierra. Entonces, con esta idea que ellos tenían, si alguien se estaba muriendo, pero era sábado, era día de reposo, tenían que dejar ahí porque no puedo trabajar. Es decir, sus rituales eran más importantes que tenderle la mano a alguien, que ayudar a alguien. Eran legalistas en ese aspecto. El versículo 12 dice un punto importante, dice, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. Es decir, si alguien enojado decía esto, no, papá, mamá, no te voy a ayudar, porque estoy enojado, entonces es corbán todo lo que tengo. Pero pasaban los días y se arrepentía, no, ¿por qué le hablé así a mis papás? Tengo que honrarlos. Voy a ayudarlos. Entonces los judíos no lo dejaban hacerlo. No, tú ya dijiste eso y es sagrado lo que tú dijiste. A eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús. Todo lo que implica la ley, toda la esencia de la ley, el amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, el honrarás a tus padres, todo lo que la ley tenía implícito, a ellos no les importaba si antes no tenía su ceremonia, si antes no tenía su ritual. Entonces nosotros también tenemos que cuidarnos de estas cosas. Por ejemplo, venimos a la iglesia, servimos en la iglesia, pero tiene que haber un equilibrio. A veces decimos, no, yo sirvo al Señor, vengo a la iglesia, pero tenemos nuestra casa, por ejemplo, olvidada. No estamos haciendo caso a nuestros hijos, estamos descuidando a nuestra esposa, y le repito, no es que no haya que servir. Sí tenemos que servir, pero hay que buscar un equilibrio. El servicio al Señor tiene que estar planificado con su cónyuge. El servicio al Señor tiene que estar en acuerdo con su cónyuge. Lo que va a hacer, ¿para qué? Para que si usted está sirviendo, su cónyuge lo pueda apoyar, o si su cónyuge le toca servir, usted pueda apoyarlo también. Y no sirviendo al Señor, empieza a haber daños en las familias. ¿Por qué? Porque empezamos a descuidarlas. Entonces uno puede decirle a su cónyuge, no, yo estoy sirviendo al Señor, arréglate como puedas, ¿no? Estamos reaccionando como los fariseos. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber orden en nuestra vida. Estamos llamados a servir al Señor, sí, pero tenemos que cuidar de servir al Señor en orden. Tenemos que cuidar de servir al Señor con un corazón sincero, con un corazón limpio delante de Dios, pero también con un corazón ordenado, con vidas ordenadas. Amén. Entonces, y así muchas otras cosas. Hay gente que a lo mejor viene a la iglesia, pero dice, oye, aquí casi nunca hay Santa Cena, así que me voy a otro lado. O que viven su vida cuestionándose, pero casi no hay Santa Cena, solamente hay Santa Cena cuando es fin de año. O porque no hacen la reunión del Viernes Santo, nunca hacen reuniones de Viernes Santo en casa de oración, lo externo. Entonces, hermanos, después de escuchar este pasaje y ver la confrontación del Señor Jesús con los fariseos, queda una verdad poderosa y sencilla. Lo externo nunca podrá sustituir un corazón genuinamente entregado a Dios. Los fariseos cumplían rituales, cumplían reglas, cumplían costumbres, pero su corazón estaba lejos del Señor. Cumplían tradiciones, pero anulaban los mandamientos del Señor.
Preferían sus tradiciones que ayudar al prójimo. Preferían sus tradiciones que amar al prójimo. Las cumplían, se veían espirituales, pero caminaban en una dirección opuesta a la de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, nuestro Señor hoy nos invita a examinar si nosotros mismos, tal vez sin darnos cuenta, hemos permitido estas cosas. Si hemos permitido que lo visible sea más importante que lo interno, o que la costumbre sea más importante que la relación con Dios. Si hemos permitido que las reglas sean más importantes que el amor, o que el servicio sea más importante que la obediencia, o si la apariencia es más importante que la sinceridad. Tenemos que examinarnos, hermanos. Jesús no vino a formar religiosos. Nuestro Señor Jesús vino a transformar nuestros corazones. No vino a levantar un sistema de rituales, sino vino a levantar hijos. No vino a producir apariencia, sino vino a producir vida. Vida que quiere que nosotros vivamos. Entonces, ¿qué nos pide nuestro Señor hoy a nosotros? No nos pide máscaras, no nos pide rituales vacíos, no nos pide ser cristianos de labios para afuera. Él nos dice que no caminemos lejos de Él. Entonces el Señor nos está llamando ¿a qué? A volver a la palabra del Señor, a dejar las tradiciones humanas, a volver a lo interno, donde nadie nos ve, donde Dios nos transforma genuinamente. Volver al amor genuino que siempre está por encima de cualquier apariencia. Volver a una relación viva, que vivamos nuestro cristianismo con el Señor de la mano. Una relación que produzca fruto verdadero. Entonces, hermanos, si tú escudriñas tu corazón y descubres que has puesto en ocasiones tu mirada en lo externo, si hoy ves que necesitas volver tu corazón al Señor esta tarde, o si hoy entiendes que puedes estar cerca de la iglesia pero lejos de Dios, es tiempo de que reflexionemos y nos arrepintamos. No dejemos que nos pase lo de los fariseos. ¿Qué le pasó a los fariseos? Tuvieron a nuestro Señor Jesús enfrente de ellos. Pero en realidad ellos estaban lejos. Ellos se estaban fijando en otras cosas. Hoy es un día para decirle al Señor, aquí está mi corazón, Señor. Cambia lo que nadie ve. Endereza lo que yo no puedo. Hazme caminar contigo y que no sea solo externamente. Hazme caminar contigo genuinamente. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Como le decía, hermano, el Señor en su gracia, en el amor que tiene con nosotros, Él pone estas palabras. Él permitió que fueran escritas estas palabras, estos ejemplos. ¿Para qué? Para cuidarnos a nosotros. Él nos ama y por eso nos muestra este tipo de palabras, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros veamos cómo estamos parados delante de nuestro Dios. Como les decía, Él nos ama, en su gracia permite que hayan estas cosas. Y aún es tiempo. Todos tenemos tiempo, todos tenemos vida para tener ese tipo de relación con el Señor. Esta relación con el Señor que se vive realmente, que es interna. Donde el Señor y nosotros somos una misma cosa, una misma idea, donde nos permitimos ser moldeados. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Muchas veces también creo que sí. Pero lo más importante es que volvamos al Señor. Que no nos permitamos que nos derroten los pecados. Que no permitamos que lo que hay en nuestro corazón nos derrote. Que si tenemos amargura, si tenemos falta de perdón, enojo, orgullo en nuestra mente, no permitamos que eso nos domine. Entreguémoslo al Señor. Como les decía, nuestro Señor no vino
a hacer religiones, no vino a ser religiosos. Vino a que cada uno de nosotros viva una vida genuina delante de Él. Tomes este tiempo para orar, para meditar, para entregar, derramar su corazón al Señor. Si tiene que arrepentirse, hágalo. Si usted está viviendo conforme a su voluntad, ríndale alabanza, ríndale gloria. Pero no deje pasar este momento para que el Señor hable a su corazón, para que usted pueda hablar con el Señor en la intimidad y que el Señor pueda también hablarle a usted. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador. Eres el principio y el fin, mi redentor. Fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesa tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti.
que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Vamos, iglesia, levanta tus manos, tu corazón delante de Él y ríndeselo al Señor y dile: mi alabanza es para ti, Señor. Es para ti. 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 Rinde al Señor ofrenda de palmas. Señor, esta tarde, Señor, venimos, Señor, delante de ti, Padre Santo, entregándote nuestro corazón a nosotros, Señor. Entregándote nuestro corazón a ti, Padre mío. Venimos con corazones humillados y contritos, Señor. Tú nos has hablado este día, tú has hablado a nuestro corazón. Te pido que cada uno de nosotros tenga fruto, Señor, de lo que tú has dicho esta tarde, Señor. Que tú te puedas dar cuenta principalmente, Señor, no nadie más, Señor, que tú te des cuenta del fruto que hay en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a caminar delante de ti, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a tener esa comunión contigo, Señor. Transforma nuestro corazón cada día, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a permitir que nuestro corazón sea moldeado por ti, Padre Santo. Todo lo que estorba esta tarde, Señor, te pedimos que nos ayudes a quitarlo, Señor. Todo lo que a ti no te agrada, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Te entregamos nuestras cargas, Señor. Te entregamos nuestros pecados a ti, Señor. Porque tú para eso veniste, Señor. Veniste para cargar con nuestros pecados. Ayúdanos a que nosotros lo entendamos de esa manera, Señor. Y que podamos entregarlo a ti, Señor. Y que a través de esta lucha, Señor, que en la que tú nos vas a ayudar, en la que tú vas a estar con nosotros, podamos ser cada día más agradables a ti, Señor. Podamos estar con corazones rectos delante de ti, Señor. Que venzamos al pecado, Señor, con tu ayuda siempre, Señor. Pero no permitas que nos quedamos como estamos en este momento, Señor. Ayúdanos a ir a más. Ayúdanos a ir a más, que es lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Que cada vez tengamos un carácter más como el que tú quieres, Señor. Que sean corazones que sean de carne, Señor. Que sean corazones sensibles a ti, sensibles a tu palabra, Señor. No corazones de piedra, Señor. Ayúdanos a vivir vidas agradables a ti, Padre Santo. Quita, Señor, todo lo que estorbe, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo correcto, Padre mío. Gracias te damos esta tarde, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a que haya fruto genuino en esta palabra que recibimos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío. Amén, amén, amén. Y buenas tardes, hermanos. Estamos despedidos.